Daisai Geda Puku Muso Fuku Nene Hibu Nyorai Kyo Koro Shoshu Yo Daisai Geda Puku Muso Fuku Nene Hibu Nyorai Kyo Koro Shoshu Yo Daisai Geda Puku Musho Fuku Dene Hibu Nyorai Kyo Koro Shoshu Yo. Amigos, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto en anteriores sesiones? Ahora que no hay tantas personas, entonces tienen toda mi atención. Así que en lo que comenzamos, Toche, bienvenido. Si tienen alguna pregunta, es buen momento. Y si no, también es buen momento para guardar silencio, ¿por qué no? Bienvenido, Juan. Toche, gracias por compartir el libro en el foro. Va a ser muy útil. Creo que es difícil de conseguir, entonces está perfecto tenerlo disponible por ahí. En un par de minutos comenzamos. Memo, bienvenido. Qué felicidad, tenemos muchas personas hoy, de muchos países. Gracias. Sebastián, bienvenido.
Hola Irene, hola Yerko, bienvenidos. Vamos a dar unos momentos más y ya comenzamos. Muy bien amigos, bienvenidos a su Sasankai de fin de semana. Qué bueno que están por aquí. Es hora de comenzar. Comenzamos Sasankai tomando refugio en Buda Dharma Sangha. Y me gusta mucho recordar que, a diferencia de otras filosofías, tomar refugio en Buda Dharma Sangha no significa creer ciegamente a que un amigo imaginario llegue y solucione tus problemas. Buda Dharma Sangha es reconocer que el Buda es un maestro con enseñanzas de valor. El Dharma son estas mismas enseñanzas y Sangha somos todos nosotros, que a pesar de que no estamos exactamente bajo el mismo techo de un templo, estamos bajo el mismo techo del templo más grande que existe, que es el planeta Tierra, ¿no? Entonces, entre todos practicamos, entre todos nos apoyamos, salimos adelante, entre todos aprendemos, entre todos marcamos nuestros errores, entre todos crecemos, ¿no? Entonces, tomar refugio en Buda Dharma Sangha es importantísimo porque es pues, el valor más grande que tiene el budismo, ¿no? Entender la triple gema, que es nuestra guía en la oscuridad. A veces no estamos en contacto directo con Sangha, pero tenemos Dharma y tenemos Buda. A veces no tenemos un libro de Dharma, pero tenemos Buda y tenemos Sangha. A veces no tenemos nada, pero siempre tenemos Buda, porque somos Buda. Así que tomamos refugio, Buda, Dharma, Sangha, por favor, después de mí. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Om. Am. Hum. Y permanecemos en Gasho, por favor. Vamos a tomar reverencias. Las reverencias nunca son para mí, yo no soy nadie. Las reverencias son para el Buda, son para todos tus maestros, para todos mis maestros, para todos aquellos que nos enseñan algo. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento,
Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada se mancha, nada ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar. Por ende, los bodhisattvas viven en prajna paramita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Más allá del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Gyate, Gyate, para Samgyate, Oyi Soaka. Anya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar la identidad de lo relativo y absoluto y el sutra de la perfección de la gran sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuiga Kurempo y honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia, cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados.
También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las personas y entre las naciones, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha Prajna, Paramita. Zazen.
Nos sentamos cómodos para tener una pequeña charla que no va a ser precisamente una discusión. Estos días han sido muy interesantes de observar porque, pues bueno, tenemos este suceso global de epidemia sucediendo. Muchos de nosotros estamos en casa, muchos están como de fiesta o de vacaciones. El ámbito humano es enorme. No podemos precisamente criticar porque no es nuestro trabajo. Sin embargo, lo que al principio era mucho miedo, ahora se está convirtiendo como en mucha angustia, porque ya hemos pasado mucho tiempo guardados, algunos se están cuidando, otros no mucho, pero como sea, hemos estado pues con todo este proceso de tratar de acatar las reglas, acostumbrarnos a cómo se está dando la vida en estos tiempos, y el miedo se está convirtiendo en angustia, la confusión se está convirtiendo en ira, y es normal, o sea, la gente ya quiere salir a trabajar, ya necesitamos ganarnos la vida, ¿no? Y entonces, lo que al principio era mucho miedo, incertidumbre, ahora se está convirtiendo como en ira y la gente está empezando a enojarse. Y esto da paso a muchísimas discusiones, porque cuando estamos enojados asumimos que nuestra inconformidad tiene que ser atendida por el universo, por todos los medios, eh, con, con todas las peticiones que tengamos, ¿no? Queremos tener la razón, nos sentimos justificados para actuar de tal forma o de aquella manera. Y tenemos discusiones terribles. Y ahora, en estas benditas redes sociales que si se saben usar son una gran herramienta de trabajo, pero casi siempre no sabemos usarlas y solo compartimos odio y solo nos enfurecemos todavía más, ¿no? En parte es por el ambiente de confusión y de ira que muchas personas tienen, y en parte es porque las redes sociales no funcionan para la comunicación humana, pero luego hablamos de eso. Em, de hecho, son bastante dañinas porque prevén, nos dan un foro en donde expresarnos. Y si lo que tienes adentro es ira, inconformidad y te sientes justificado o justificada para tratar de convencer a los demás, entonces las redes sociales se convierten como en este intercambio de odio, ¿no? Um, Esto no es nuevo. Esto es algo que sucede desde que el ser humano es humano y desde que inventamos el lenguaje. Y lo mismo es para nosotros que para las personas en el budismo a lo largo de la historia. Hay una práctica en el budismo zen que se llama combate del Dharma. Y es una práctica en donde las personas que están a punto de ordenarse son sometidas a una discusión. Y me parece que también sucede en el tibetano, no estoy seguro. Tienen otro nombre y otra forma de observar esta tradición. Pero es un monje es atacado con preguntas por los demás monjes, en particular por los superiores o por los maestros, ¿no? Entonces el monje necesita defender su punto de vista. Y a diferencia de las discusiones que se llevan en Twitter y en Facebook, en el combate Dharma son discusiones que muchas veces son a gritos, pero de ninguna forma son ataques directos a la persona que está preguntando, sino, por ejemplo, la pregunta que a mí me hicieron justo cuando tuve esta ceremonia fue, ¿por qué tu maestro es tan tonto? Y entonces tienes que tomar un báculo que se llama, uh, es, olvidé el nombre, perdón, pero es un báculo que tiene algunos,
adornos tradicionales japoneses. Shiho, se llama shiho. Tomas el shiho y lo azotas en el suelo y gritas tu respuesta. Y mi respuesta fue, mi maestro es tonto porque es Buda. Y no tratamos de convencer a nadie. Es una especie de discusión pacífica, pero es necesaria porque así los maestros se dan cuenta de que el estudiante tiene cierto nivel de dominio del Dharma y que no se pierde en el contexto personal de un posible ataque. Lo cual no sucede precisamente en Twitter, porque en las discusiones que tenemos ahora, tienes a dos personas mal informadas, con una opinión súper fuerte, sin ninguna especie de sustento, y uno trata de combatir al otro. Y lo único que veo son dos pelmazos exactamente igual de ignorantes, jalando una cuerda en donde nadie gana. Y repito, no estoy criticando directa a las personas, es solo que estoy remarcando el hecho de que es algo humano, todos lo hacemos. Ha sucedido con nosotros, ha sucedido en el pasado 1000 veces y por supuesto esto sucedía con Dogen y con sus jóvenes monjes, ¿no? Recordamos que en los tiempos de Dogen, la población número uno de los templos eran jóvenes, eran adolescentes. Y Dogen tenía que transformar sus palabras para, uno, mantener la atención de los jóvenes, dos, mantenerlos entretenidos y educados, y al mismo tiempo ser súper firme para conservar la disciplina del templo. Entonces, cuando quieres estudiar a Dogen, si no tomas en cuenta pues estas formas en las que él se dirigía a los monjes, es muy difícil entenderlo. Y con mucha frecuencia, siendo una población de jóvenes hombres adolescentes, y algunas mujeres después, pero esto llegó un poco más tarde en la historia de los templos de Dogen, entre los monjes habían discusiones, porque siendo adolescentes, bueno, el ego es grande, quieren tener la atención, quieren tener la razón y además la atención de los maestros. Entonces, en Shobogen Sosui Monkey, que son la colección de enseñanzas informales que daba Dogen a sus alumnos, en Sui Monkey, en uno de los capítulos, en el capítulo número 5, está esta enseñanza que voy a leer y la voy a ir discutiendo párrafo por párrafo. Un día, Dogen habló así. Antiguamente se decía que la fuerza de un hombre virtuoso es superior a la de un buey, pero que a un hombre virtuoso nunca se le ocurría luchar contra un buey. Seguidores de la vía, no debéis nunca discutir con los demás, aunque creáis que vuestra sabiduría y vuestros conocimientos son superiores a los de ellos. No debéis dirigiros a los demás con palabras violentas, ni mirarles con ojos venenosos. Muchos hombres de nuestra época hacen donativos generosos con su dinero y dispensan su ayuda bienhechora, pero al mismo tiempo se dejan arrastrar por la cólera e insultan a los demás con palabras calumniosas, de manera que la gente se revuelve contra ellos. Es muy importante entender que en el budismo las discusiones salen sobrando por una razón importante. Tu opinión y la mía vienen exactamente del mismo lugar donde vive Mickey Mouse, donde viven los Reyes Magos y donde viven los pitufos, de tu imaginación. Entonces, no importa cuánto te abraces y cuánto quieras hacer válida tu opinión, en realidad es tan válida como la mía. Y eso es todo. Por eso discutir es tan inútil, es tan fútil, porque tienes a dos personas igual de subidas en su autoengaño, que se convierte peligroso, porque yo siento que tengo la razón y que tengo la verdad y te tengo que convencer a ti que no vales nada o que vales menos o que tu opinión es menos informada o que no tienes los mismos niveles de estudio que los míos.
Y eso es clásico para nosotros occidentales. Como yo tengo una licenciatura o tengo un doctorado, entonces valgo más que tú. Y completamente falso. Conozco personas que trabajan en el campo que no tuvieron estudios, que son infinitamente más sabios que cientos de nosotros, ¿no? Entonces, queremos discutir y queremos ganar, queremos imponer nuestra opinión, olvidando por completo el hecho de que tu opinión y la mía vienen exactamente del mismo lugar, valen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con las discusiones? Las discusiones cancelan tu inteligencia en el sentido de que desde el instante en que quieres convencer a alguien, pues en ese momento los tres venenos de la mente empiezan a actuar en ti. Y en este párrafo, Dogen nos dice que un hombre virtuoso tiene la misma fuerza que un buey, pero difícilmente se enfrenta contra un buey. ¿Se dan cuenta? Normalmente cuando discutes con alguien es porque de entrada tú estás asumiendo que tienes la razón y que tu argumento es más válido que el del otro. Jamás, jamás te vas a poner a discutir con alguien que consideras superior o que tiene más estudios que tú o más experiencia de vida que tú. ¿Por qué? Porque sabes que vas a perder. Entonces, cuando empiezas a discutir, hay un rollo de ego ahí enorme, porque somos bastante hábiles y queremos, sabemos perfectamente escoger con quién vamos a discutir. Entonces, las discusiones las entablamos con alguien que es fácil de convencer, que es fácil de manipular o que consideramos como inferior. De entrada, las discusiones en ese nivel quedan anuladas porque todo lo que salga a raíz de la discusión, pues va a ser puro ego, ¿no? Dogen continúa. El maestro Zen Shinryu Kokubon dijo en cierta ocasión a sus discípulos: en los primeros tiempos de mi práctica estudié con Seppo. Un día Seppo discutía sobre el Dharma con otros practicantes en el dormitorio de los monjes. Después de un rato de discusión, comenzaron a dirigirse palabras ásperas y por último terminaron peleándose y ofendiéndose. Al terminar la discusión, Seppo me dijo: tú y yo somos amigos íntimos que practicamos con una sola mente. Nuestra amistad no es superficial. ¿Por qué no me ayudaste cuando estaba discutiendo con aquellos estudiantes? Yo, que no quería dañarle, bajé mi mirada con respeto. Seppo se convirtió con el tiempo en un maestro eminente. Yo soy ahora el abad de este monasterio. En aquel momento pensé que la discusión de Seppo sobre el Dharma carecía de sentido. Pelearse con alguien es definitivamente un error. Pensando así, me mantuve en silencio. El siguiente párrafo dice: vosotros que aspiráis al despertar, debéis reflexionar bien sobre esta historia. Cuando se tiene la voluntad de practicar la vía con todas las fuerzas, no hay que perder ni siquiera un momento. ¿Cuándo tendréis tiempo de discutir con los demás? Las querellas no aportan ningún beneficio ni a vosotros ni a los demás. Si en lo que respecta al Dharma es así, con más razón aún lo es en lo que respecta a los asuntos mundanos. A pesar de que la fuerza de un hombre virtuoso es superior a la de un buey, un hombre virtuoso nunca pelea contra un buey. Aunque creáis que comprendéis el Dharma mejor que los demás, no discutáis nunca con ellos. No les critiquéis ni tratéis de derrotarles. Esta pequeña historia que nos cuenta Dogen nos indica justo eso, ¿no? Que cuando queremos discutir con alguien hay un factor de ego muy grande ahí, porque queremos convencer a los demás. Empieza con este sentimiento de superioridad, en el sentido de que quizá tú no te sientes superior, pero asumes que tu argumento lo es. Y entonces, pues solo fealdad llega cuando tienes una discusión de esta, pues con esta base, ¿no? Con la base del ego.
Nosotros occidentales estamos muy acostumbrados a discutir porque basamos nuestra filosofía casi completa en pienso, luego existo. Y esta frase famosa de la filosofía occidental no tiene tanto valor desde el punto de vista del budismo, porque el que pienses no significa que existes. Y si existes, de todas formas, no significa que puedas pensar. Una piedra existe, uno piensa. Yo asumo que pienso, pero quizás es solo una ilusión y quizás soy una roca. Difícil de saber, ¿no? Entonces, cuando ves el panorama más amplio de todo este espectro gigantesco de las opiniones humanas, quizá podríamos pensar dos veces antes de embarcarnos en una discusión. ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente mi opinión es tan valiosa? ¿Cuándo sí vale la pena mantener una opinión? ¿Cuándo sí vale la pena tratar de convencer a los demás? Eso lo vamos a responder en un momento. Para concluir, hay dos párrafos más de esta enseñanza de Dogen. Si por el contrario, un hombre sincero os pide enseñanza acerca del Dharma, no debéis escatimar palabras, debéis darle explicaciones suficientes. Aún así, debéis esperar a que os pregunte 3 veces. No no habléis demasiado ni sobre asuntos insignificantes. Después de leer estas palabras, después de leer estas palabras de Shinjo, me vi completamente reflejado en este defecto y tuve la impresión de que me estaba reprendiendo a mí. A partir de entonces, ya nunca más volví a discutir con los demás sobre el Dharma. Dogen nos dice que no solo debemos limitar nuestras discusiones sobre el Dharma, sino sobre absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, esto suena muy bien cuando estás en un monasterio, donde todo necesariamente debería ser silencio y donde no quieres estar discutiendo. Pero la verdad es que si vamos a la escuela, si vamos al trabajo, si estamos con la familia, a veces necesitamos discutir porque somos occidentales, no somos japoneses, adolescentes mutantes de tiempos medievales, ¿no? Somos occidentales, cada uno en nuestro país, cada uno en nuestra ciudad, con nuestra cultura local, con nuestra historia familiar. Y a veces necesitamos discutir. Muy bien. Ahora, aquí voy a dar mi opinión personal, que eso es lo que yo hago y me ha funcionado. Pueden tomarlo o dejarlo. No estoy tratando de convencer a nadie. Es algo que me funciona a mí y lo expongo. Ustedes pueden compartirlo o tomarlo y mejorarlo, o tomarlo, descartarlo, transformar algo, convertirlo, lo que quieran. Solo expongo la manera en la que a mí me funciona, tomando como base la enseñanza de Dogen. Intento por todas las vías no discutir, porque asumo que, uno, mi memoria no es buena. No confío en mi memoria. Entonces olvido las cosas. Si esta es mi realidad, ¿cómo pretendo discutir con alguien cuando con toda seguridad ya olvidé lo que leí o de dónde escuché la opinión o la referencia? Entonces, mi memoria no es buena, entonces no soy bueno para discutir, porque no recuerdo nada. Esa es la primera. La otra es, soy bruto como un ladrillo. Entonces no conozco la mayor parte del universo. No conozco de política, no conozco de deportes, no conozco de nada. En realidad soy bastante ignorante. ¿Cómo pretendo discutir con alguien si mi base es la ignorancia? No conozco nada en realidad. Puedo decir que esta figura del Buda está hecha de yeso o de resina, pero no sé qué es la resina, no sé qué es el yeso. Puedo tener una discusión muy acalorada sobre plantas, porque yo tengo aquí un bambú de agua, pero en realidad no sé de dónde viene el bambú, no sé qué es. No me sé siquiera su nombre científico. ¿Cómo puedo discutir si el bambú es mejor que las flores o, no sé, o el césped? No puedo discutir. Entonces, uh,
lo que intento hacer es mantenerme, tomar como base mi propia ignorancia, tomar como base la enseñanza de Dogen, la enseñanza del Buda, mis propios preceptos de cuando me ordené. Uno de los preceptos que tenemos en nuestra escuela cuando nos ordenamos es justo evitar discutir cosas que nada más quitan el tiempo y que no le sirven a nadie, ¿no? Tenemos varios preceptos pragmáticos para la comunicación. Uno de ellos es no discutir cosas inútiles. La otra es no criticar y no juzgar a los demás. Y cuando vas a tener una discusión, estos tres preceptos son violados, ¿no? Porque estás teniendo una discusión que no te lleva a ningún lado, estás criticando a alguien porque no comparte tu opinión y estás juzgando a alguien como inferior. Entonces, bueno, si estos tres preceptos son violados en mis comunicaciones, entonces trato de no llevar ninguna discusión, ¿no? Y parecería paradójico porque a muchas personas les encanta discutir y tenemos toda esta escuela del pensamiento y la retórica en Occidente. Um, Parecería paradójico que una postura así me haya traído tan lejos en la vida, porque por alguna razón funciona, ¿no? El no meterte en discusiones todo el tiempo, asumiendo todo esto que acabo de mencionar. Cuando sí me permito discutir, cuando hay alguien que se está causando daño, cuando hay alguien que está causando daño a los demás. Y discuto no en el sentido de convencerlo, sino solo exponer, porque al final la persona con la que discutas va a decidir si toma tus palabras o no. Pero normalmente discuto cuando alguien se está causando daño, ¿no? Si veo que está maltratando a otros seres vivos o es una persona de riesgo para los demás, trato de hacer lo posible por exponer, pero jamás por convencer, ¿no? Eh, um, Trato de informarme, de leer, antes de expresar mi opinión, porque justo partiendo de que soy bastante ignorante, necesito tener elementos para poder hablar. De otra manera, estoy igual de desinformado que las demás personas, ¿no? No es que la lectura me vuelva superior de ninguna manera, pero pues trato de tener elementos suficientes como para poder exponer lo que quiero decir. Y también la otra parte es, la violencia no solamente son golpes, la violencia también es manipulación, son mentiras, es tratar de implantar una idea en las mentes de otras personas por la fuerza, es usar un lenguaje no amable, ¿no? Entonces, pues también una discusión queda anulada cuando limpias tu lenguaje y en lugar de lanzar insultos o esta deliciosa violencia pasiva que muchos somos expertos, pues la mantienes al límite, ¿no? Para dejar ser a los demás. Y expones lo que necesitas decir y eso es todo, ¿no? Si alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, pues eso es todo. No estoy de acuerdo ya, pero tampoco me voy a brincar a decir, mi candidato presidencial es mejor que el tuyo porque sí lava su ropa interior con lejía, ya sabes, todas las tonteras que uno discute, ¿no? Um, pero regresando a la enseñanza de Dogen, Senji nos dice que quizá no es buena idea discutir, porque tenemos que tomar en cuenta pues que nuestro punto de vista siempre viene de la imaginación de la persona, ¿no? Y esto aplica para muchas cosas. Aplica para lo que piensas de ti mismo. Y ay, es que estoy bien feo, es que soy tonto, es que no soy suficiente. Bueno, esas son opiniones sobre ti y perdón, pero vienen del mismo lugar de donde está Mickey Mouse y Mazinger Z, ¿no? De la imaginación. Si vienen de la imaginación, ¿en serio? ¿Quieres tomar en serio? ¿Quieres hacer verídico lo que crees? ¿No? Y si tomas esto como base, se acaban todas las discusiones. Tú tienes una opinión, yo tengo la mía. Podemos hablar y enriquecernos con el intercambio sin tener que convertirlo en una discusión.
finalmente una anécdota y se me hizo una de las más grandes enseñanzas, un poco violenta, la verdad. Trabajaba yo hace muchos años en una oficina editorial y tenía yo este compañero que disfrutaba mucho discutir. Y quería convencer a alguien de que su director favorito de cine era mejor. Y empezó a exponer y empezó a atacar, ¿no? Pero es que tu director no es tan bueno porque hizo estos errores en la película, en cambio el mío sí es muy bueno porque ha hecho películas muy taquilleras y son clásicos. Y así. Y la persona con la que estaba discutiendo le pregunta, ¿quieres discutir? ¿Quieres discutir? Y mi amigo, claro que quiero discutir. Y la otra persona le dice, ganaste. Se dio la vuelta y se fue. Claro, cuando alguien quiere discutir, quiere ganar. Si lo dejas ganar desde el principio, ya no hay más discusión. Obvio, mi amigo quedó morado de ira porque no hubo nadie que se enganchara en sus provocaciones, ¿no? Ah, y ahora que lo menciono, siempre que quieres discutir, tienes que preguntarte si no estás lanzando anzuelos para pescar una reacción de la otra persona, que casi siempre así son las discusiones, ¿no? Yo quiero sacarte de equilibrio, quiero verte enojado, entonces voy a pescar usando como carnada lo que más odies, ¿no? Entonces, en esta cultura de la discusión, cuando uno no discute, a veces es mal visto, pero mi experiencia es un camino pues que te llena de paz, porque en lugar de estar discutiendo, tú puedes escuchar de manera imparcial la postura de la otra persona y compartir, que de eso se trata, ¿no? De que todos crezcamos juntos. Um, repito, las únicas ocasiones cuando discuto es cuando la persona se está causando daño y discutir pues entre comillas, porque no trato de convencer, solo expongo y si la persona pide ayuda, entonces ayudo, pero sin discusión de por medio, ¿no? Pero, como mencioné, eso es lo que yo hago, no necesariamente es lo que a ustedes les funcione, pero es un ejemplo de que, pues, en cada estilo personal, con cada historia personal, con cada una de nuestras culturas, de lo que sabemos, podemos adaptar esta enseñanza de Dogen de quizá no debemos discutir, quizá debemos esperar, quizá debemos entender de dónde viene la discusión. Y si vamos a compartir, pues qué mejor que hacerlo que de una manera informada, ¿no? Si voy a discutir sobre coronavirus, por favor, primero tengo que leer qué es un virus. ¿Se han fijado que la gente no sabe qué es un virus y todos discutimos de coronavirus? Nadie sabe qué es un virus a menos que hayas estudiado biología. Nadie sabe y todos somos expertos. Quizá no es buena idea entonces hasta que hayamos leído y deja tú un libro, Wikipedia, los 3 primeros párrafos de la definición de virus, es muy útil. Nadie lo hace, ¿no? Todos son expertos en política internacional. Nadie sabe siquiera quién inventó la política internacional o la política exterior. Todos hablan de energía, todos hablan de mecánica cuántica. Bueno, si los científicos no saben qué es mecánica cuántica, ¿qué te hace pensar que tú, que eres, no sé, contador, sabes mucho de mecánica cuántica? Pues no. Entonces, si quieres compartir, si quieres entablar una discusión, bueno, infórmate primero, ¿no? Pero asume que no le vas a ganar a la otra persona y que quizá lo que buscas no es convencer, sino aprender entre los dos, o entre los tres, o entre quienes sean, ¿no? Entonces, en tiempos de guerras balísticas de opiniones tontas en Twitter, creo que esta enseñanza de Dogen nos da guía, nos da luz para tener o discusiones interesantes, inteligentes, cooperativas, enriquecedoras, o quizá no discutir del todo. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias. A mi tofu. ¿Cómo ven? Cuéntenme qué opinan. Discutan conmigo.
Mm. Bere, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, tengo una pregunta porque sucede que hay veces que, bueno, hay personas que quieren discutir y muchas veces uno no accede a la discusión y más bien guarda silencio, pero resulta que hay personas que insisten y vuelven a insistir y en esa insistencia pues te causa un daño o te lastiman. Entonces, finalmente, bueno, yo en la experiencia personal lo que hago es evadirlo y no acceder. Pero al final resulta que, bueno, en mi caso personal, muchas veces esas personas insisten y ya te causaron un daño, por así decirlo, porque te hicieron quizá, porque sufriste violencia desde algún punto hacia tu persona. Entonces, mi pregunta es si es negativo o, bueno, yo sé que no soy nadie para juzgar a las personas, pero si está mal alejarte de esas personas o simplemente desearles que les vaya bien y no acceder de nuevo a la discusión y, ajá, como no perdonar quizá porque no estamos dentro de esa postura, pero sí llega un momento en que no puedes aceptarlas porque finalmente te causaron un daño, hablando específicamente de la violencia. Entonces, desde el punto de vista del budismo, ¿está mal hacer eso? O sea, no prestarnos como al diálogo, pero porque es dirigido a una discusión. Mm. Usualmente las discusiones comienzan con alguien que lanza el anzuelo. Si muerdes el anzuelo, perdón, pero no es culpa de la persona, es culpa tuya. No, bueno, no tuya, o sea, hablando de Sí, sí, uno sí. mismo, ¿no? Esa es una. Y la otra es que normalmente cuando alguien quiere discutir con este nivel de saña, lo que está buscando es verificar sus propias opiniones y tratar de implantártelas. En mi pueblo dicen que los aviones son gratis. Amigos fuera de México, dar el avión en México significa dar la razón aunque la persona no tenga la razón. Entonces, los aviones son gratis y muchas veces la gente lo que quiere es confirmar su propia opinión. Entonces, diles que sí. Hace algún tiempo tenía yo un troll en Twitter y con frecuencia me atacaba. Y un buen día me dijo, es que no eres más que un payaso con ropa negra porque tú no conoces el budismo y eres un imbécil ignorante. Y mi respuesta fue, tienes razón, por eso entreno, justo por eso entreno, qué bueno que lo marcas porque pues es cierto, soy un imbécil ignorante, por eso entreno diario, por eso leo, por eso estudio y me documento. Gracias. Se acabó la discusión y se acabaron las provocaciones. ¿Ves? Entonces, cuando la gente está con este nivel de insistencia, lo que quiere es sacarte de equilibrio. Si tú les das el poder, si yo a esta persona le hubiera dado el poder y muerdo los anzuelos de insultos, claro que hubiera yo sufrido un montón. Ay, sí es cierto, soy muy tonto, ya, sí es cierto, solo visto de negro, pero es que no hay otra ropa que me quede, ¿no? Ya sabes, y uno empieza a elaborar. Ah, pero eso hubiera sido el resultado de morder los anzuelos de provocación. Pues no muerdes los anzuelos, dales la razón. Si hay una persona así de insistente en querer ganar y convencerte, pues dile que sí. De todas formas, eso no significa que te vaya a convencer de inmediato, ¿no? Ahora, quizá tiene una opinión de valor de la que puedes aprender debajo de esta nata de insultos, ¿no? O de provocaciones. Pero ahí es tu trabajo decir, bueno, quizá tiene la razón en esto, entonces, bueno, voy a explorar esta opinión, voy a leer un poco más, lo voy a escuchar. Este troll decía que soy un estúpido y pues sí, sí es cierto. No tengo manera de decir que no. Entonces puedo explorar mi propia estupidez y entonces quizá ahí pueda aprender algo para ser menos tonto, quizá en algún momento en el futuro. Pero el punto es no morder los anzuelos de provocación. La gente con este nivel de sufrimiento, con este nivel de confusión,
siempre va a tratar de jalar a los demás hacia su hueco existencial, ¿no? Pero depende de cada uno de nosotros saber hasta dónde los vas a dejar avanzar, ¿no? El sufrimiento es gratis, solo tienes que hacer así para sufrir por el clima, por las opiniones de otros, ¿no? Ujú. Entonces, si alguien te lanza El al anzuelo. suelo, si lo tomas, perdón, pero pues ya te ganaron, ¿no? Porque están logrando justo lo que buscan, sacarte de tu tranquilidad, de tu paz. Ahí más bien tu trabajo es actuar con toda compasión, exponer lo que sientes, exponer lo que quieres y, por supuesto, si la persona insiste y si tu dignidad está de por medio, si tu seguridad física está de por medio, bueno, por supuesto que necesitas alejarte, ¿no? Ok, Mm, gracias. gracias. Muy buena pregunta. ¿Alguien más, amigos? Mm, Valentín y Amanda, cuéntenme. Denme un segundo. Qué bueno que están por aquí. Adelante. Hola. Bueno, yo le comentaba a Valentín que a veces cuando te escuchas como, como hoy la charla que estamos teniendo, te dice, claro, cierto, pero cuando ya lo quieres aplicar, así como que, no, no me voy a dejar. Claro. O justificas, ¿no? Yo en lo personal a veces digo, no, Chocobuda dijo que no me deja. Y me voy. Chocobuda dijo que no podía dejar pasar así. Bueno, esa es mi percepción, ¿no? Pero sí, sí es difícil. Y también cuando lo quieres aplicar, por ejemplo, en un ambiente familiar en el que siempre ya has vivido así, sientes como que no encajas y sientes como que va a ser Mm. difícil. Es muy difícil y es curioso que lo menciones porque al mes me escriben personas, varias, deben ser unas 8 personas distintas de muchas partes del mundo hispano, diciéndome, es que medité 20 minutos y no siento paz. 20 minutos. Perdón, yo llevo 30 años y el caos interno y mi simio fuera de control se manifiestan todo el tiempo. Ah, no hay de otra más que seguir adelante con tu práctica budista. Mira, ah, no hay una píldora mágica que te haga aceptar todo el universo de una vez y todo el budismo y no hay ninguna especie de salida rápida más que el entrenamiento cotidiano, ¿no? Pero sucede algo muy curioso. Por medio de la repetición de todas nuestras prácticas, por medio de Sazen, con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que las provocaciones de los demás son menos importantes. Salvo que tu dignidad y tu seguridad física estén de por medio, con mucha dificultad te vas a enganchar en provocaciones. Lo que te entristece, lo que te enfurece, lo que saca lo peor de ti, con el paso del tiempo y pues de tus meses sentada en el zafu practicando activamente el Dharma, con el paso del tiempo, todos estos estados inconvenientes se van disminuyendo. No es que lo que te hace enojar desaparezca, sigue estando. Eso es lo que es menos poderoso. Las opiniones de los demás que te enfurecen de pronto se vuelven menos importantes. Siguen estando y siguen molestando, pero ya no tanto. Y poco a poco vas entrando como a este nivel de ecuanimidad que únicamente puede llegar con el trabajo constante. Por eso el Zen le llamamos práctica Zen. Es literal llevar tu mente al gimnasio y es un trabajo cotidiano. Algunos somos muy brutos y nos ha tomado casi 30 años, pero oye, quizá tú tienes más inteligencia y suerte que yo y te toma menos tiempo, pero el hecho es que tiene que ser un trabajo constante, cotidiano, de estar retando lo que sabes, de estar retando tus opiniones personales, tus juicios, cuestionarte si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Y si no lo estás haciendo bien, hay una mejor forma de hacerlo. Y una vez que lo cuestionas, contrastas con tu maestro. Si soy yo, gracias, bienvenida. Pero si no soy yo, hay muchos maestros budistas que pueden ayudarte. Hay un montón de libros. Oye, el Dharma está ahí para ti, es solo que no te rindas en tu práctica, ¿no?
Esta es una parte. Y la otra es que después de algún tiempo en esta práctica, suena muy pretencioso decirlo, pero la calma en ti llega de forma tan auténtica que los demás que te rodean no saben qué es lo que está sucediendo, pero tienen la misma calma que tú tienes. Y entonces, en lugar de criticar tu práctica, te empiezan a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo por estar en calma? ¿O por qué no te enojaste por esto o aquello? Pues es que medito. Ay, medito. Ok. Y se van. Pero regresan y preguntan. Y poco a poco te vas rodeando de personas que quieren pues algo de lo que estás tomando, ¿no? Quieren la misma pastilla. Y en esta parte de nuestro entrenamiento, las provocaciones se terminan porque la gente sabe que no importa cuánto se esfuercen, no te van a sacar de tu centro, ¿no? Sucede, claro, somos humanos, por supuesto que sucede. Si me ponen cumbias, mi primer impulso es y después paz. Y después la cumbia se convierte como en ruido blanco y puedo seguir adelante con mi vida. Pero me molestan mucho. Es solo que me molestan menos que cuando era adolescente. Ya sabes, yo era el que se iba de las fiestas. De, ¿cómo es posible que me pongan cumbias a mí que no saben quién soy? Ya sabes. Entonces, poco a poco, con tu práctica, el mundo se va convirtiendo en un lugar más cómodo. Y la gente se va, en lugar de que tú te adaptes a ellos, la gente va como entendiendo que es muy difícil sacarte de tu centro de gravedad, ¿no? Entonces desisten y la vida se pone pues mucho más bonita, pero no llega rápido. Mantente en tu práctica, sigamos caminando juntos. Te repito, si decides que yo sea tu maestro, bienvenida. Si no, hay muchos maestros que pueden ayudarte. Camina con tu maestro y de verdad que hay pues un mundo inexplorado súper reconfortante en el Dharma. Así que de esto se trata. Gracias. Gracias. Amigos, ¿alguien más? Cuéntenme. Sebastián, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, la pregunta es que, bueno, hay ciertas ocasiones en el trabajo o en otros lugares en donde uno ve que precisamente las decisiones que se puedan tomar o las actitudes de otras personas realmente le hacen daño a otros. Desde ese punto de vista, a veces no es tan fácil no, no discutir, ¿no? Porque tal vez el ego a uno le dice que esa decisión tal vez no está tan bien y que le está afectando a ciertas personas. Pero no es fácil también entrar en una discusión con otros y en realidad tal vez esa persona tiene más fuerza, más influencia, pero al final las decisiones como que no se toman, no sé si esa de qué forma no poder discutir cuando eso afecta a otros. Excelente pregunta, muchas gracias. Hace muchos años trabajé para el gobierno de la Ciudad de México. Y como dicen en Star Wars, jamás encontrarás un lugar tan lleno de villanía y maldad como el gobierno de la Ciudad de México. No tienes idea de lo horrible que es trabajar en el gobierno mexicano. Todos los programas sociales en los que participé, todos, el 100%, ninguno de estos programas sociales tenían como objetivo el beneficio de los demás. Eran el pretexto para la campaña política de alguien más, eran el pretexto para ganar votantes, era el pretexto para sustraer recursos. Y parecía, de primera vista, que estas decisiones afectaban a muchos. Sin embargo, la vida es más sabia que tú y que yo. Y la vida aprende y la vida se mejora a sí misma. Y no importa, de verdad, no importa cuánto te esfuerces en causar daño, la vida transforma este daño en benevolencia. Había en esta oficina donde trabajé un programa para dar canastas con alimentos básicos
a mujeres embarazadas. Abajo de la superficie de este programa social había una cantidad de corrupción, era un tsunami de corrupción horrible. Por supuesto, yo sufría mucho porque yo no quería participar en estos programas que eran tan sucios. Hasta que las personas de mi oficina llevamos esta ayuda a las personas que la recibieron y ver la cara de alivio en los rostros de las mujeres que no tenían dinero para comer al recibir estas canastas estos alimentos, al ver esas caras de alivio, al ver la alegría, al ver la esperanza, me di cuenta justo de lo que estoy hablando. A veces lo que hacen los demás no concuerda con nuestros preceptos, con nuestras ideas. Quizá a veces somos demasiado fuertes en nuestros juicios y esto evita que veamos un panorama más amplio de las cosas. Quizá tu ejercicio personal es ver más allá de estos juicios sobre las decisiones de otros, ¿no? Muchas veces parecería que alguien está causando mucho daño, por ejemplo, con la industria de los alimentos. Alguien está dando mucha azúcar a los niños en el cereal del desayuno. Pero para producir este cereal, hay miles de trabajadores honestos que están buscando llevar comida a su mesa. Entonces, es cierto que el cereal de desayuno no es precisamente bueno, pero detrás del cereal de desayuno hay el trabajo honesto, sincero, benevolente de muchas personas que buscan lo mismo que tú y que yo, poner comida en la mesa y ser felices, ¿no? Entonces, puedo criticar mucho el cereal de desayuno. Yo no se lo daría a un hijo mío, de ninguna manera. Quizá de vez en cuando, pero el punto es que el cereal de desayuno per se no es diabólico y las decisiones que toma la gente, por más daño que quieren causar, en realidad la vida las transforma en benevolencia porque tienes personas que están llevando comida a la mesa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del Zen, nuestro trabajo es ponernos justo en medio de tus opiniones y justo en medio de las acciones de los demás, subirte a una pequeña plataforma y tratar de ver toda la cancha, todo el terreno de juego, ¿no? Porque con toda seguridad estás evitando o no estás viendo un esquema mucho más grande. Me gusta mucho poner este ejemplo. Con este ejemplo me he metido en problemas con mucha frecuencia, pero me gusta darlo justo por eso, porque es disruptor. Tú y yo en este momento estamos hablando gracias a que existió Hitler. Y Hitler cataloga en una de las personas más diabólicas de la historia de la humanidad. Pero gracias a que existió un Hitler, se desarrolló la tecnología, se desarrolló la ciencia médica, se desarrolló la odontología, las tecnologías de radar, las computadoras, las matemáticas, la logística. Yo estoy vivo gracias a la ciencia médica que vino después de la Segunda Guerra Mundial, y tú también. No estoy diciendo, aclaro, siempre aclaro, no estoy diciendo que soy pro-nazi o qué bueno que existió en Hitler. No, con todo mi corazón deseo que no hubiera existido. Pero ya que estuvo aquí, puedo ver a la distancia y sacándome a mí mismo de mis propias opiniones, puedo ver que la vida tomó esta situación muy fuerte y la transformó en benevolencia. Yo estoy llegando a ustedes gracias a que existió un Hitler y gracias a que existió un Attila y gracias a las 1000 pandemias que han habido en la historia de la humanidad. Entonces, deseo que no hubieran pasado con todo mi corazón, por supuesto, pero ya que sucedieron, mi trabajo como practicante de Zen es ver la vida un poco más allá de mi propia opinión. ¿En realidad es tan malo? No conozco exactamente qué es lo que hagas o el ejemplo en concreto del que estés pensando, pero en mi experiencia, si por un momento puedes sacarte de tus juicios y opiniones y ver la vida en un esquema mucho más grande, con toda seguridad vas a encontrar benevolencia, vas a encontrar compasión.
Pero oye, no me hagas caso a mí, yo solo soy un tonto. Revísalo, experimenta y después discutas conmigo y me convences de que estoy equivocado. Gracias. Amigos, normalmente terminamos con Sassen, pero hablo demasiado, pido disculpas. Trataré de no hablar tanto en la siguiente, así que cerremos con nuestros versos finales. Y por cierto, si alguien necesita el libro del cual leímos hoy, Shobogen Sosui Monkey, búscalo en Google, ahí está el PDF. No es un PDF muy legal que digamos. Si pueden comprar el libro, mejor cómprenlo, pero con el PDF podemos empezar a leer. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas aplicadas es básicamente no discutas y toma acciones para ayudar a los demás. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Y para el verso de gratitud, agradezcamos algo por lo cual no agradecemos usualmente o quizá jamás lo hayamos hecho. Y hoy quiero agradecer a los inventores de la chancla, que tantas lágrimas ha sacado a los niños mexicanos, no sé en otros países. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Amitufu. Gracias, amigos. Compañeros del curso 2 de Introducción al Zen ya tienen apuntes. Nos vamos a poner muy cósmicos esta semana, así que paciencia, lean y consideren salir un poco de sus opiniones personales y ver el mundo con los ojos de el maestro Sekito. Y si no han tenido suficientes pesadillas conmigo, los espero mañana para Sassen de lunes, 6 y 10 a.m., tiempo de Ciudad de México y Guadalajara. Es en la tarde para nuestros amigos de España. Y finalmente estamos a punto de abrir el curso 1 de Introducción al Zen, gratis para compañeros y amigos que trabajen en el sector salud y que nos cuidan. Entonces nosotros los vamos a cuidar a ustedes. Muchas gracias. Ayúdenme a pasar la voz. Recuerden que no tengo sueldo, soy un monje budista que se dedica a enseñar el Dharma y si está en sus posibilidades mandar un poco de ayuda para acá o invitarme a un café, se los voy a agradecer con todo mi corazón. Nos vemos por aquí mañana, los quiero. Gracias por su paciencia y pues bueno, disfruten su día. Amitufu.